Bueno, de todo, te contamos qué pasó el fin de semana, sobre todo todas las medidas o las charlas o los actos que hizo La Libertad Avanza, cuando la semana pasada se dieron a conocer los datos de la pobreza en la República Argentina, datos emitidos por el INDEC, datos oficiales, números oficiales sobre el aumento de la pobreza en la República Argentina. Todo eso estuvo pasando durante el fin de semana y de todo esto se va a seguir hablando de acá en adelante. Ya están anunciados los aumentos que vienen para el mes de octubre, que arranca el día de mañana, bueno, y todo eso por supuesto tiene que ver también con el aumento de la pobreza, y sobre todo a mí en lo que más me preocupa son los niños y las niñas, ¿no? Que siempre salen en estos números como números, y estamos hablando de niños y niñas que no llegan, no hacen 4 comidas en el día de hoy, ¿no? En un país tan rico como el nuestro, que haya tantos niños y niñas que se van a dormir sin cenar, es un tema realmente preocupante. Y para hablar de todo esto que está sucediendo en nuestro país, tenemos como siempre, como en todos los lunes, nuestros invitados especiales: Rodrigo Martín, director ejecutivo del Observatorio Socioeconómica de la UCALP, de la Universidad Católica de La Plata, y a Paulo Bernardo, director de Relaciones Institucionales del Observatorio. Bienvenidos. Hola, buen día, ¿cómo estamos? Buen día, ¿cómo andan? Paulo, ¿cómo andas? Rodrigo, ¿cómodos? ¿Bien? Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué nos pueden decir? ¿Qué hay de verdad de todo lo que se está hablando, del tema de la pobreza? ¿Cómo se refleja acá en la región y en otras provincias, ¿no? Bueno, si les parece, hacemos un repaso de qué es lo que publicó el INDEC la semana pasada, que son datos del primer semestre de este año, digamos, una foto de los primeros 6 meses del año. El INDEC el jueves pasado publicó un dato realmente que hay que empezar a desgranarlo, ¿no? Porque es realmente complejo e impactante. Muchas veces los títulos de pobreza pasan, ¿no? Uh-huh. Son 10 minutos y un ratito más y genera una alerta y después lamentablemente pasa. Pero el INDEC registró para el primer semestre del 2024 52,9% de pobreza, 18,1% de indigencia. ¿Qué quiere decir esto? Significa 24,8 millones, 25 millones de personas pobres, y de ese universo 8,5 millones son indigentes. En términos porcentuales, es un aumento de la pobreza de 11,2 puntos porcentuales con respecto al segundo semestre del año pasado, que en realidad se comparan semestres iguales, así que respecto a eso, respecto al primer semestre del año pasado, será un aumento de casi 13 puntos respecto al año pasado. Y lo mismo la indigencia, ¿no? Aumentó 8,8 puntos respecto a un año atrás y 4,9 respecto al semestre pasado. Son datos similares o los datos más altos desde el 2004, uh-huh. Para hacer un comparativo en contextos. En cantidad de millones, si comparamos el año pasado, hay 6,2 millones más de habitantes que no llegan a la canasta básica de servicios y 4,2 millones que pasaron a ser indigentes. Así que, en síntesis, 1 de cada 2 argentinos es pobre, 1 de cada 5 es indigente, 7 de cada 10 chicos de 0 a 17 años son pobres y 3 de cada 10 son indigentes, que es lo que decía recién ella, de la importancia que tiene este dato respecto a la primera infancia, ¿no? Estamos hablando de una situación realmente compleja. Se duplicó el porcentaje de adultos mayores pobres. En 2000, hace una década, era 7%. Que es el número, aparte, que más impacto tuvo, ¿no? Totalmente. Porque ya había un 60% en el caso de los chicos que estaban por debajo de la línea de la pobreza. Se ha aumentado ahora al 66%, pero el salto exponencial, digamos, es en los adultos mayores. El dato de aumento de indigencia de primera infancia, 27%. Es un dato alarmante y uno de los que más se puso foco. Y el dato de aumento de la pobreza en adultos mayores también. Ahora podemos profundizarlo. En síntesis, Argentina es el único país de la región que no redujo la pobreza en los últimos 13 años. El único país de la región de América Latina que no pudo reducir la pobreza en los últimos 13 años. Desde el 95 al 2003, la población argentina creció 34%. Sin embargo, la pobreza se duplicó y se triplicaron los programas sociales. Y desde el 83 hasta acá, 1 de cada 3 es pobre y nunca pudimos tener por debajo del 25%. O sea, la Argentina de base tiene un 25% de pobreza, nunca pudimos romper ese piso, pero además somos el único país que en la última década no pudo reducir la pobreza, a diferencia de Brasil, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, el único. Y vamos a Gran La Plata, pobreza 51,2%,
un aumento de 18 puntos respecto al primer semestre del año pasado, e indigencia de 18.3. Se duplicó la indigencia en el Gran La Plata de 9.8 a 18.3. Esta es la foto del INDEC. Ahora hay una situación mucho más compleja cuando nos metemos en los barrios, porque esto no está relevado en los barrios, y además cuando nos empezamos a ver otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, el ambiente, que tiene que ver con la cloaca, que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con la educación, con la salud, en definitiva. Eso es una foto. Bueno, la verdad que cuando uno lo mira, lo pone en tiempo, ¿no? La variable toma otra dimensión, totalmente distinta. Deja de ser una foto, empieza a ser una película, y ahí empezamos a ver otras variables que han estado siendo o son explicativas de todos estos resultados, y tiene que ver con, obviamente, un entorno del mundo. La pandemia la tenemos que meter, hay cosas que a Argentina nos pegan como a todos, ¿sí? Y a veces mucho menos preparados, con menos colchones para hacer frente a esas crisis, o menos idoneidad a veces en algunos cargos también para llevarlo adelante. Hay variables que tenemos que tocar también ahí, pero indudablemente hay algo que le estamos errando, ¿sí? No puede ser que si a toda la región se puede campear la tempestad de una manera y nosotros no la podamos hacer, indudablemente hay algo interno nuestro que también le estamos errando. Y eso puede llegar a ser con un error de objetivo, con un error de instrumento, con un error de manos ejecutoras de los instrumentos, ¿sí? Y esto tiene que ser un proceso de aprendizaje. Nosotros no podemos seguir poniendo indicadores en el tablero y que se siga acelerando. Pues esto se funde. Vamos a pensar un poco en cuando nosotros viajamos con el observatorio afuera y contamos los datos sociales de Argentina, nos miran sorprendidos porque dicen, no podemos creer que Argentina tenga estos datos cuando años atrás lo veíamos como modelo a Argentina. ¿Hay una superconcentración del poder económico en el país? Cada vez que hay crisis se concentran en los problemas sin duda alguna, y probablemente haya también desde hace 150 años en Argentina tendencia a concentrarse los poderes. ¿Qué dice el Papa de todo esto? Bueno, el Papa ¿Cuál es la proyección que él ve para la Argentina? Si hay algo que aliente a que podemos salir de esto, ¿qué visión tiene él? El Papa hace rato viene hablando de la situación de la pobreza en general, la pobreza global, y habla del escándalo, ¿no?, de la pobreza. E incluso propone salidas, ¿no? Él habla de varios conceptos de salida. Claramente, digamos, hoy leía algunas notas y me tomé el tiempo de hacer un comparativo. Tenemos los datos de pobreza similares al 2002. O sea, la Argentina, 2 décadas, vamos a ponerla así, 2 décadas, tirado al tacho. 2 décadas Argentina. Primero hace una década que la Argentina no crece. Pero además, si comparamos los datos, tenemos el mismo dato de pobreza que en el 2002. En 2002 la pobreza era 53%. 2024, 54%. El desempleo en el 2002, 20%. El desempleo, el 2024, el último dato de la semana pasada, 7.6%. El subempleo en el 2002 era 12%. El subempleo ahora es 7%. O sea, tenemos desempleo y subempleo en el 2002, 32%. Ahora la mitad. Ahora, ¿qué pasó? El trabajo formal, que era 35% en el 2002, pasó a ser 30%, 2 décadas después. Y el informal, que era 25% en el 2002, pasó a ser 35%, 10 puntos más de informalidad. La desigualdad se mantuvo casi similar, el nivel de desigualdad igual. Ahora, ¿qué pasó? Inflación anual del 2002 era 40%, inflación anual de este año 225%. Claro. O sea, consecuencia de ser el país más inflacionario del mundo. Y los planes sociales, la asistencia social era 2.8 millones en el 2002, 15 millones en el 2024. Entonces, ¿cómo? ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es, se degradó el empleo, hay más empleo informal, hay más inflación, y a pesar de que aumentó exponencialmente la asistencia del Estado, evidentemente no se pudo resolver. Ahora, ¿qué sí se mantuvo? Se mantuvo la dificultad de los chicos y las chicas de poder aprender. El porcentaje de chicos y chicas que no hacen una operación matemática o que no pueden leer una oración completa, se mantiene igual al 2002. Entonces, claro, hace 2 décadas que la Argentina está empantanada, no genera empleo privado formal, que no crece y que aumenta la asistencia del Estado. Sin embargo, la pobreza sigue aumentando. Entonces, como decía Rodrigo recién, ¿qué es lo que está fallando respecto a la región? Bueno, ya la sabemos, estos niveles de inflación generan estos niveles de pobreza. O sea, no es gratis ser el país con mayor inflación del mundo, no es gratis. Y la educación.
Pero también ahí igual hay que prestar atención, porque si bien son 2 décadas, como decís, el número no es lineal. Es decir, bajó en un momento la pobreza al 25%, ahora volvimos a subir al 50%. Lo mismo el tema en cuanto a la gente, la educación, etcétera. A ver, es un país que cada 2 por 3 vemos alguna noticia internacional de algún estudiante de Argentina, de escuela pública, de universidad pública, que llega a los lugares de mayor reconocimiento en el mundo, ¿no? Digamos, hay que prestar mucha atención también a cómo son esos altibajos y por qué se dan, y sobre todo las cosas, si bien es verdad que se bajó al 25%, ¿por qué nunca se pudo bajar de ahí? Uh-huh. Que me parece que esa es la cuestión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para romper, yo siempre digo, ¿no? Agarrar el taladro y romper el piso, claro, ¿no? Un poquito. Esa es la pregunta del millón que tiene la calle. El análisis está perfecto, lo tenemos el diagnóstico. ¿Cómo arreglamos esto? Yo creo que ahí plantearon 2 cosas muy importantes. Uno, hablaron de ciclos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, hablar de 20 años ciclo económicos, algunos fueron mejores, otros peores, unos momentos mejores o peores. 50 años sería lo que tendríamos que estar midiendo como un ciclo económico en el mundo, de Kondratiev, si quieren la forma de medirlos. Nosotros tenemos en los países menos desarrollados ciclos muchísimo más cortos, uh-huh, y probablemente una de las explicaciones que se dieron de por qué tenemos tendencias a quedarnos en niveles de subdesarrollo. Eso es una de las cosas para tener. Ciclos económicos. Hay ciclos económicos, hay ciclos diarios, la luz a la noche sale más cara que en otro momento porque hay mayor demanda. Bueno, eso es más o menos lo que se quiere explicar en términos de PBI. Ahora, ¿cuáles son los problemas de por qué aparece la inflación que hay? Seguramente por una regla o mala regla de decisión a la hora de usar la política monetaria. ¿Por qué hay un problema de política monetaria? Por una mala regla para utilizar la política fiscal, ¿sí? Y con todo esto la política cambiaria. Entonces, esos son los instrumentos de política. El objetivo es incrementar el beneficio social y el bienestar social. Sin duda alguna, y todo lo vamos a acompañar. Ahora, si los instrumentos están mal manejados y están irresponsablemente manejados, también metamos al que entra al quirófano como diciendo, che, guarda que esta persona tampoco es de la mejor cita para llevar a cabo esta operación. Claro. ¿Sí? Entonces, los resultados que estamos viendo en todos estos tiempos muchas veces también tienen que ver no solamente con ciclo económico, en los cuales somos muchas veces una variable del mundo, sino también en los ciclos internos que generamos. ¿Qué quiero decir con esto? Falta de consenso, por ejemplo. ¿Sí? Las provincias con nación hablan, perfecto, se sientan a hablar de temas en comunes para decir vamos para adelante con esto. Sí. Lo que tenemos disenso, peleémonos. Claro. Matémonos. ¿Sí? Pero lo que tenemos como un acuerdo, nos ponemos a hablar de esto. Vamos a decir, che, mira que lo que sufren no somos, en definitiva, nosotros. Están sufriendo un cordón periférico nuestro a que nosotros no estamos accediendo, ¿sí? Y que realmente la están sufriendo hace mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, creo que cuando empezamos a hablar del modelo económico, del modelo social, lo tenemos que mirar como una película. Y en esa película empezar a ver cuáles son las variables que van a estar todo el tiempo, en todo el modelo, en los 20, 30, 40 años, si esperamos proyectarlas en crecimiento, cuáles son las que en el corto plazo vamos a resolver, cuáles son las que sabemos que no vamos a poder resolver, como decía recién Paulo, el tema de las cloacas, de las grandes obras, que no se van a poder hacer porque todavía no están dadas las condiciones del modelo para desarrollarlas. Hay que hacer paliativos y no medidas de fondo, estructurales, porque en este momento no están en condiciones para hacer medidas estructurales, recién estamos tratando de frenar y estabilizar el paciente. ¿Sí? Estamos tratando de ver una inflación sostenida en el tiempo. Ahí hay dos cuestiones que me surgen, ¿no? Esto del tema de los consensos. Claro, es difícil porque acá se están hablando de intereses, ¿no es cierto? Independientemente de la cuestión de la pobreza, etcétera. Para llevar una política, un ciclo económico, etcétera, que sea efectivo, hay que tocar ciertos intereses, a veces de un lado y a veces del otro, ¿no es cierto? Es muy difícil llegar a ese consenso, más en un país como Argentina, donde tendemos todos a discutir con la pasión en la mano, digamos, ¿no? No, vos no querés el desarrollo, vos sos un cipayo, vos no querés el desarrollo del país, no, vos sos un comunista, no, vos sos... ¿Se entiende? Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, ¿cuáles son las herramientas para empezar a abordar este tema y buscar de alguna manera que
que nos podamos poner de acuerdo en 1, 2, 3, 4 puntos claves, ¿no? Digo, el otro día hablábamos mucho del tema del presupuesto, ¿no? Que vos venías con, haciendo mucho hincapié en, bueno, tenemos que discutir en serio el tema del presupuesto para ver cómo empezamos también. ¿Cuáles son las herramientas? Y bueno, también esto, ¿cómo hacemos para conciliar tantos intereses? A ver, ustedes, el Papa, etcétera, siempre hablan mucho de la cuestión del poliedro, que para mí es un concepto que me encanta, pero bueno, ¿cómo hacemos para que todos se sienten en el poliedro? Bueno, ahí, y una variable más, además de clave en el poliedro, es la juventud. Uh-huh. ¿Sí? Hay un cambio generacional que la ve venir, que la mira de otro lado, con otra energía. Es el cambio realmente el que hay que dar, hay que acompañar. Así que yo creo que esa es la salida. Y después, dijiste presupuesto, es la ley de leyes, la que ordena todas las políticas públicas, la que materializa financieramente todo lo que se va a hacer el año que viene. Esa se tiene que discutir, se tiene que charlar, se tiene que escribir con una claridad de lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Tiene que ser los datos macroeconómicos que se pongan ahí por primera vez en los últimos 50 años, tienen que ser realmente representativos de lo que va a pasar el año que viene. ¿Sí? No invito a cualquiera que haga un análisis de los últimos presupuestos, cuánto se proyectaba, se presuponía que iba a dar la inflación y cuánto efectivamente dio. ¿Sí? Y ese error de pronóstico es un error que en definitiva el costo social lo termina soportando. Yo quisiera ver hace cuántos años que se erra el estimativo de la inflación en los presupuestos y que aparte se utiliza como una forma de recaudar más. Correcto. Se sabe que hay un artilugio detrás, ¿sí? de manejo político. Pero bueno, y volvemos a este punto que decía recién, los grupos de interés, los grupos de presión. Ahora, si existe todo eso, coexiste todo eso, y está bien que lo haya en cualquier grupo social, si el fin único y el resultado final no es un mayor y una mejor calidad de vida de su pueblo, no tiene ningún sentido hablar de grupos de presión y grupos de interés. Bueno, pero por ejemplo un empresario que uno le puede decir, che, bueno, pero vos estás dejando que, no sé... Estás interfiriendo de alguna manera que se pueda avanzar en una política de desarrollo sustentable para las mayorías que hoy en día ya son mayorías, ¿no? Tenemos 52% por debajo de la pobreza. Y el tipo te dice, bueno, pero yo estoy acá para hacer plata. Y es una razón que puede tener el hombre. Dice, yo no soy el Estado, no tengo por qué hacerme cargo de esto. ¿Cómo hacemos también para convencer, para tirar para tender un puente de diálogo con esos sectores para justamente poder hacer que se sienten en la mesa y que se pueda poner en discusión todas estas cosas? Porque yo coincido con esto de que nadie está pensando en la casa cómo agarra y, perdón que use la palabra, se caga en el que tiene al lado, ¿no? Sino que muchas veces el interés propio, la individualidad, la atomización por la que estamos pasando como sociedad, nos lleva a solamente ver y cuidar nuestra huerta. Sí, a mí lo que llama la atención, nuevamente levantando la cabeza y viendo la región. O sea, vamos a decir, eso Uruguay, es increíble, sí. Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay. En todos hay empresarios, en todos hay división política, en todos hay distintos estratos y lograron bajar la inflación, estabilidad y bajar la pobreza. Entonces, no es una cuestión del empresario argentino malo, el político argentino malo. No. Sino me parece que uno de los consensos que se decía recién es importante. La UH, siempre vuelvo a lo mismo, es un consenso implícito de la política. Yo no creo que nadie se atreva a sacarlo, menos con estos datos de 7 de cada 10 chicos pobres y un 30% indigente. De hecho, es una de las herramientas que más está usando el gobierno nacional en la actualidad para... Totalmente. Es algo que generó un partido, lo implementó otro, lo mejoró otro, siguió, fue una herramienta fundamental en pandemia y hoy se sigue profundizando. Pero yo creo además que lo que sí pasa en nuestro país es que es algo que parece, nosotros lo sabemos, lo conocemos y es algo que se repite mucho, pero la dificultad de abordar el problema de la pobreza. Primero por la multidisciplinaridad, o sea, no es una cuestión solamente de ingresos. O sea, una política pública que esté solamente enfocada en darle dinero, meterle dinero en el bolsillo, no soluciona el problema de pobreza, porque es mucho más complejo. Entonces hay múltiples formas incluso de vivir la pobreza y múltiples formas también de abordarla, porque si fuese solamente una cuestión presupuestaria de meter dinero en el bolsillo de una familia, la Argentina hubiese resuelto el problema de la pobreza hace rato. Segundo,
la temporalidad. ¿No? Los nuevos pobres con esto que decíamos recién, lo estructural. Hay un 30% que la Argentina siempre fue pobre. Ahora también hay una clase media frágil que cada turbulencia pasa nuevamente a una situación de pobreza. Y lo tercero es la territorialidad. O sea, la experiencia de pobreza no es lo mismo según dónde estemos parados. Entonces, esto que territorialidad, multidimensionalidad y temporalidad son cuestiones que las políticas públicas tienen que tener en cuenta y lamentablemente no las tienen en cuenta. ¿Sabes qué? Me parece genial, viste, un pie tremendo para hablar de lo que es la ley de presupuesto, no solamente tampoco como un instrumento de otorgamiento de recursos, ¿sí?, sino como un ordenamiento anual y plurianual de las políticas del Estado. En ese ordenamiento, en esa regla, está la posibilidad de hacer una planificación de toda la sociedad, ¿sí?, de saber cuáles son los recursos que te pueden llegar a tu provincia, a tu lugar, a tu pueblo, ¿sí?, los que no te van a llegar. ¿Y cómo se van a usar? Y también todas las organizaciones sociales reunidas en ese lugar, local o lo que fuere, nacional, también saben qué esperan que suceda durante ese año. Lo que nos hemos acostumbrado, lamentablemente, que con esta ley no nos sirva de ordenador de cómo va a ser el próximo futuro, que si bien es incierto, puede llegar a ser más o menos anticipado. Entonces, las variables económicas, las variables macroeconómicas, las variables, cómo nos vamos a comportar nosotros, cuáles son las reglas que vamos a sostener, cómo es el comportamiento entre las provincias, ¿sí? Imagínense en localidades que son limítrofes entre provincias, que tienen que lidiar contra dos organigramas o contra dos formas de funcionamiento, cómo pueden llegar a tomar las decisiones. Entonces, yo digo, bueno, esto que decía Paulo, guarda que en todos lados existen estos grupos. Ok, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cuánto tiempo charlamos de estos temas? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a lo que estamos hablando en este momento nosotros? ¿Sí? ¿Cuánto se habló de este tema ya cuando fue título? ¿Sí? Y no se tocaron temas como los que estamos tocando en este momento, que tienen que ver con una cuestión social, una cuestión temporal, una cuestión regional. No, inclusive cuando salió... Perdona, Chaco, 73 de cada 4 están en esta situación. ¿Sí? Es una locura. O sea, ¿qué queremos? Que sea 100. Sí, hay algo que es positivo. Es positivo que se hable previamente, en el momento que se está haciendo la elaboración del presupuesto, donde ya empiezan a manifestarse distintos sectores que antes, por ejemplo, a nivel de educación, empezaban a tomar un protagonismo con fuerza en marzo, pero el presupuesto se hizo hace 6 meses atrás. Vos tenés que discutir cuando se está armando el presupuesto, no una vez que ya está digitado el presupuesto y va a estar afectado tu ingreso para el año que viene. Entonces, esa temporalidad es como que se retrotrajo, es como que estamos en tiempo, ¿sí? O sea, si vos tocas ahora el presupuesto nacional, que es el 6% del PBI, obviamente que si lo bajás a 4, en marzo, puteá, hace marcha, hace lo que quiera, no va a haber presupuesto para eso. Hoy están anticipándote. Y eso es algo que pasó durante 40 años. Estaban fuera de tiempo las protestas. Más que todo la de educación, que siempre se ejercieron en marzo, por eso no teníamos clases los marzos, ¿no es cierto? Pero el presupuesto se había tratado en septiembre y octubre. Lo mismo con la baja o imposición de impuestos. Exactamente lo mismo, vos vas a saber cómo te afecta. Era lo que decía recién Rodrigo. Y hoy estamos hablando de este tema. No es que nos anticipamos, es que es el momento que se puede hablar. De acá para adelante, ¿para qué? Ahora, también a mí me pasa, viste, que yo lo vengo diciendo en los últimos programas, que ya el tema de los presupuestos en Argentina es como una exposición en el Pompidou, viste, en el Museo de Arte Contemporáneo. Son dibujos que no entiende nadie, viste, realmente, porque son dibujos que no entiende nadie y que encima son abstractos, porque terminan siendo hechos para que no se entiendan y hechos para, hecha la ley, hecha la trampa, ¿no es cierto? Esto que decíamos recién, todos están hechos, calculados, digamos, infravalorados para, de una manera, cuando entre mayor recaudación, agarrar esa mayor recaudación y usarla para partidas discrecionales. Cosa que hicieron todos los gobiernos y lo hace también este gobierno, ¿no? Digamos, todos. Digamos que hay una situación de sábana corta que cada uno va a pujar para llevarse, digamos, todas las provincias una porción, hay una negociación. Está correcto que sea así.
¿sí? Está correcto porque se sabe que una vez que se fija eso, hay una limitante después de la cantidad de gasto que va a poder hacer cada institución. Obviamente hay algunos artilugios, en esos artilugios grados de libertad que después se dan con discrecionalidad. Pero bueno, más que eso, a nosotros lo que a veces nos preocupa, y habiendo trabajado en el Congreso de la Nación, es la falta de diálogo que tienen, cuestiones estructurales que tiene el presupuesto, como por ejemplo, cuáles son los recursos tributarios y no tributarios que van a hacer frente a los gastos que se van a generar. O sea, cuáles son los recursos genuinos que se van a utilizar. Por eso no hay un diálogo. ¿Sí? Nosotros aún mantenemos en las provincias un impuesto que en el mundo no se usa más porque es totalmente distorsivo, que es el impuesto al ingreso bruto. Y nosotros, como país, Argentina, el único país en el mundo que lo tenemos. Algunos antecedentes de la alcabala en el medievo en España, de un régimen muy parecido, pero es un impuesto tan distorsivo que se sacó. ¿Sí? Nosotros lo seguimos manteniendo. ¿Por qué? Porque de alguna manera garantiza una recaudación, es una trampa de recaudación. Claro. ¿Sí? Entonces, te garantiza el recurso a la provincia, entonces, bueno, digamos... Eso y el IVA. El IVA tiene una estructura totalmente diferente, no es distorsivo, va por afuera, tiene piramidación y cascada, algún día si quieren lo charlamos un poco más, pero es un impuesto que cuesta muchísimo determinar cuál es la carga impositiva, porque en cada eslabón del clúster está grabando impuesto sobre impuesto. Entonces, es sumamente distorsivo a la hora de hablar de competitividad. Ahora, a la hora de hablar de recaudación, es la verdad, tanto por percepciones como por retenciones, es una forma de recaudación segura. Ahora, eso habla ya del no poder sacarlo, y yo me acuerdo que estudiaba en la universidad ya por los 90 y se hablaba del libro mochila, del subnacional, Brasil lo hizo, Chile lo había hecho, o sea, cuando Chile hizo una modificación de la administración tributaria en el 95, pero todo eso que se hablaba, nosotros no lo pudimos llevar adelante. ¿Por qué? Principalmente por falta de diálogo. Y tiempo después, ¿por qué nosotros no podemos tener un IVA subnacional? Que a nivel nacional sea del 21% y a nivel por ejemplo, 18% a nivel nacional y 3% a nivel de las provincias. Y se haga después alguna convalidación de las cajas de tributo. Y se dé por algún criterio más allá del criterio de recaudación, un criterio devolutivo por la cantidad de pobreza que vos tengas, manifestada por indicador del INDEC. ¿Por qué no lo podemos hacer? Y tenemos un solo impuesto. Simplificamos el régimen tributario, la administración tributaria, todos los accesos que tienen las personas para regular y cumplir sus obligaciones tributarias. Pero no, vuelvo a decir, hace 30 y pico de años que lo venimos hablando y no lo hacemos. Entonces, eso que es tan clave dentro del presupuesto, el presupuesto se habla como un título, pero no es cuando se ve esas cosas, digo, bueno, hay algo también detrás. Podemos hablar de senadores, diputados, gobernadores, actores de cambio, todo lo que quieran, pero después lo que es neurálgico para poder tratar el tema tributario y con eso la inversión y mostrar gestos que otros países de nuestras periferias ya lo hicieron, y lo hicieron hace 30 años, pues quizás por eso tienen estos resultados, nosotros aún no lo hacemos, aún no lo planteamos. Sí, inclusive el tema de los jubilados es bastante crítico, ¿no es cierto? Pensá que acá la única solución que hay es generar 16 millones de puestos de trabajo, para que realmente sea compatible, porque vos necesitas 4 activos para sostener un pasivo, ¿no es cierto? Pero parece que buscando que la población no esté incluida dentro de lo que es el marco laboral, van a tener alguna compensación mejor a nivel político. Y es todo lo contrario, porque esto a la corta, a la larga, o vas a tener que llevar a 75 años el momento de poder jubilarte, porque no te va a dar el número nunca. Sí, Carlos, pero eso es un problema que está a nivel mundial. Eso no es solamente acá, París, fíjate lo que en Francia está pasando eso. Sí. O sea, hay una cuestión de cada vez vivimos más cantidad de años, la cantidad, la forma de trabajo hoy cambió muchísimo, ¿sí? Que nosotros cuando empezamos a trabajar
nos decían, pibe, venía a laburar acá, que acá tienen una buena jubilación. Claro. ¿Sí? Vos pensabas en los laburos como para toda la vida, tiene un buen jardín, te decían, si tenés el día de mañana los pibes. Entonces, hoy se tiene otra dinámica. El mercado laboral tiene otra dinámica y ese mercado está metido en una matriz productiva mundial que también tiene otra dinámica. Bueno, yo eso lo puedo entender, lo puedo leer. Ahora, ¿cómo hacemos? Si queremos tener una estructura de impuestos, o sea, de tributos que caen sobre el trabajo, con el peso que tiene hoy el Estado, a la hora de contratar y blanquear a una persona, que el Estado va y le dice, bueno, el 50% pelito para acá, ¿sí? Bueno, hay cosas que hay que ir tratando. Vuelvo a decir, no se trata el tema tributario porque no se entiende. No están a la altura muchas de las personas que hoy tienen la posibilidad de decidir sobre esto para entender la problemática que tiene esto. Entonces, ingresar recursos al Estado no tiene que ser de una forma totalmente desordenada como se hace hoy, ¿sí? Con un sistema tributario complejo a la hora de cumplirlo. Socialmente pregúntense cuántos impuestos pagan y cuántos realmente tienen la voluntad de pagarlo. ¿Sí? ¿Cuánto tienen la voluntad? Y si el señor del frente le guiña el ojo, pónganse realmente en ese lugar de cómo se ponen a la hora de cumplir las obligaciones. Bueno, eso es Argentina. ¿Sí? Entonces, hay que realmente resolver cosas muy, muy básicas de un Estado de Derecho y a partir de eso empezar a construir. Y en esas menores cargas que va a tener, y por eficiencias principalmente, ¿sí? de administración de los recursos, empezar a ver cómo se ordena la inversión, esa inversión, cómo necesitan inversión en capital, que va a necesitar inversión en trabajo, bueno, ese trabajo va a ser trabajo en el corto o largo tiempo de mayor calidad, bueno, cómo se ve ese modelo de crecimiento y desarrollo, pero sostenido en el tiempo, a partir de bases firmes. Un gran acuerdo nacional. Mínimamente, Si no, por no lo menos podés. acordemos que vamos a hablar de estos temas. Claro. Después tenemos que estar a la altura. Porque Claro. vos das por sentado que la persona que va a estar sentada ahí va a estar a la altura para poder resolver esto. Claro. Bueno, hermoso el tema, ¿eh? No, da para hablar hasta Claro. las 12 del mediodía, seguir con ustedes, para hablar, discutiendo y debatiendo y analizando la realidad de lo que sucede en nuestro país hasta las 12 del mediodía. Pero como todo tiene su fin y el mundo continúa y sigue girando, y sobre todo en la República Argentina, que no te da un respiro, ¿no? ¿Viste? No, acá ya te estás con un tema y ya dentro de 10 minutos estamos con otro, y así estamos todos los días. Acá, si no lo puedes decir, es que somos un país aburrido, porque todo cambia tan rápidamente y cambiamos de tema. Y ahora estaba leyendo el otro día a un encuestador que hablaba, Mario Rioda, exactamente, que decía que ahora en los medios no imponen agenda y que no hay una sola agenda. Estamos hablando de una multiagenda sistemática, entrelazada, y entrelazada, aparte, pisada, todo el tiempo, pisada. No es que antes, hace años atrás, sobre todo cuando no estaban las redes sociales, arrancábamos la mañana con un tema y era el tema del día, y era todo el día el mismo tema. Ahora no es todo el día, es cada 4 horas, cada 3 horas hay un tema nuevo instalado, que no siempre, hoy por hoy, con el inicio de las redes sociales, no viene de los medios, solamente de los medios de comunicación tradicionales. Bueno, si no se instala en Twitter, alguien lo instala en Twitter, sea una persona, sea un troll, sea quien sea, se instala en Twitter y ya es al revés, los medios lo levantan y se convierte en noticia. Bueno, es lo que pasó también incluso en los últimos días. A ver, el mismo día que se publican los datos de pobreza, tuvimos la foto con Susana. Y es lo que decía Rodrigo recién. No se habló de los datos, no se hizo ni informe. Yo vi muy pocos lugares donde realmente se pongan a ver. Yo no escuché en ningún lado que había 60% de personas bajo la línea de la pobreza en los partidos de Gran Buenos Aires. No. En ningún lado. Ni tampoco los 75 me dijiste que era en Chaco. 75 el Chaco. En ningún lado. Se hablaba de la foto de Susana, después se habló de, de la entrevista de tal con tal, después del acto, después de... Siempre se va cambiando y todo es muy efímero en Argentina. Cada vez más efímero. Pero sin ir más lejos, el caso Loan, un nene que todavía aún tiene hace más de 100 días que está desaparecido, que es un nene que no se lo encuentra, ya hoy no es tema de tapa de los diarios, ni de los medios de comunicación, ni de Twitter, ni de nada, y el nene sigue sin aparecer.
¿Entendés? Todo va a cambiar. Ahora estamos con la separación de Pampita y García Moritán. Claro. ¿Entendés? Y la mudanza en diciembre de Yuyito González a Olivos, que es lo que dijo ayer el presidente. Y dijo Yuyito González, no Amalia González, que se muda a Olivos en diciembre. O sea, esos son los temas hoy. ¿Entendés? La visita del presidente a China y que China no es tan exigente cuando no están así. Ese es un dato político, ¿vale? La pelea de Villarruel que bloqueó a Lemoyne de Twitter. Claro. Entonces, esos son los temas que salen desde las redes y se instalan en los medios. Antes era al revés, salían de los medios y nosotros lo hablábamos. Ahora en las redes cualquiera instala cualquier tema, se vuelve viral, porque mucha gente lo comparte, porque hay muchos grupos de trolls de todos lados, ¿eh? Acá no es que hay trolls de un solo lado, acá hay trolls, equipos de trolls de todos los partidos que salen a instalar un tema y viralizarlo, y a partir de ahí llega a los medios, a los grandes medios de comunicación. Y a partir de ahí llega por ahí a un pueblo de Jujuy que no están en Twitter todo el día como nosotros, que les importa, perdón la expresión, ¿no? Pero les importa un carajo lo que nos pasa a nosotros, los bonaerenses o los porteños, que viven viven otra realidad distinta a la nuestra, pero es así, un poco, ¿no? Todo. Y por eso no se habla, para mi criterio, de los datos de la pobreza en Chaco, o de los datos de la pobreza en Misiones, o los datos de la pobreza en Salta, o los datos de la pobreza en Almirante Brown. No te tenés que ir a Chaco, Misiones, porque cuando hablas, si querés, de algún número de pobreza grande, hablas directamente de La Matanza. Pero no hablas de los datos de la pobreza en Esteban Echeverría. Los datos de la pobreza en Olmos. O básicamente en el barrio. Ya, totalmente. Porque estamos hablando de grandes aglomerados representativos supuestamente de realidades de las periferias. ¿Sí? Tiro esa porque exactamente. nos pasa eso. O sea, está hecho sobre un universo de 24 millones de personas. 31 aglomerados. ¿Sí? Entonces cuando vos vas a la Patagonia probablemente lo hiciste en Vietnam. Claro, totalmente, absolutamente. Bueno, que decíamos, como el tiempo es efímero en la República Argentina, en todos lados, pero en la Argentina más, despedimos y bueno, los esperamos el lunes que viene. Están despedidos y sin indemnización. ¿Qué? Despedidos y sin indemnización. Estamos, chicos, es la reforma laboral, ¿qué quieren que les diga? Los esperamos el lunes que viene, gracias por haber estado, como siempre, como todos los lunes, Rodrigo Martín, director ejecutivo del Observatorio Socioeconómico de la UCALP, de la Universidad Católica de La Plata, y Paulo Bernardo, director de Relaciones Institucionales del Observatorio. Nos acompañaron, como todos los lunes, haciendo un análisis un poco de lo que sucede en nuestro país, intentando entender entre todos y todas lo que sucede en nuestro país. 48